Buen día, sean bienvenidos a este seminario de investigación, el que corresponde al mes de abril, que lleva por título Expresión de neurotoxinas de alacranes, elápidos y vipéridos para generar anticuerpos neutralizantes, que estará a cargo del doctor Gerardo Corso Burguete, del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Les voy a dar una breve reseña de nuestro invitado de hoy. El doctor Corso es ingeniero en bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia de investigación sobre biotecnología marina en Tsukuba, Japón. Posteriormente, terminó sus estudios de maestría en biotecnología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Consecutivamente, con el apoyo del programa Fulbright García Robles, culminó sus estudios de doctorado en Oklahoma State University. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigación Bioorgánica Suntory de Osaka, Japón, donde al finalizar el periodo postdoctoral fue contratado como investigador asociado por 4 años. En 2004 se incorporó al Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. Su trabajo en investigación se ha enfocado en el estudio de la relación estructura-función de moléculas provenientes del veneno de arácnidos y en la expresión de proteínas ricas en puentes disulfuro provenientes de veneno de animales. Su contribución a la academia se relata en 135 artículos publicados en revistas de circulación internacional, con más de 3.100 citas e índice H de 32, de acuerdo con Scopus. El doctor Corso ha solicitado 17 patentes, se han concedido 10 y 3 de estas han sido transferidas a la industria. Con respecto a la formación de recursos humanos, ha graduado varios estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, así como ha aportado la formación de varios investigadores postdoctorales. Actualmente, el doctor Corso es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación. Bueno, como ven, pues estamos de manteles largos con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, doctor Corso, por compartir sus investigaciones con nosotros. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida y por favor le pedimos que inicie su presentación. A ver. Creo que se ve como movida. Sí, no sé qué hice aquí para que me voy a salir y volver a entrar Sí, con la presentación. sí, por favor. Listo. Ya se ve muy bien. Sí, ya. Listo. Excelente. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. En estos, digamos, práctica 20 años que he estado aquí en el estudio de biotecnología, nos hemos dedicado a el estudio de neurotoxinas, ¿no? Estructura, función y cualquier otra molécula que haya en los venenos de animales ponzoñosos. Entonces, no solamente trabajamos con los alacranes, los elápidos y viperios, que son muchísimos, también hemos trabajado con saliva de redúvidos, de chinches besuconas, anfibios y todo esto, ¿no? Siempre buscando algo interesante y dar a conocer algo, ¿no? Siempre un poquito con cuestiones tendientes a ser aplicadas, ¿no? Este, como mencionó Norma, eh, mi trabajo que hice en Japón, realmente yo estudié microbiología. Cuando regresé, fui a Japón al postdoc y me quedé allá. Había que trabajar con venenos de alacranes que son y arañas que tienen moléculas insecticidas y empezamos a estudiar la química de estas proteínas. Posteriormente,
aquí en México. Son muy conocidos los doctores L'Oreal Posani y Alejandro Alagón. Entonces, con ellos vine a asociarme en el 2004 y, y con el tiempo cada quien se fue independizando en los trabajos. Algo que hacía allá en Japón era síntesis química de proteínas o de péptidos. Pero llegando a México, esta parte fue mucho más difícil por los insumos, los aparatos y tipo de reactivos que realmente hoy en día tienen que estar muy controlados porque muchos reactivos son base para explosivos, ¿no? Entonces, desde 2004 empezamos a trabajar en la biología molecular y tratar de expresar estas proteínas, ya no sea la síntesis química, sino, digamos, una síntesis biológica, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva es una imagen del campus Morelos. Más bien es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde estamos nosotros. Estudio biotecnología, a la derecha está el Centro de Ciencias Genómicas, ¿no? Bueno, entonces nos hemos dado la tarea de expresar proteínas usando la bacteria Escherichia coli, y el Departamento de Medicina Molecular y el consorcio con los que trabajamos aquí hace énfasis en anticuerpos neutralizantes que se obtienen con inmunógenos que pueden ser los venenos completos o pueden ser neurotoxinas puras, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, estas son algunas de las especies que hemos trabajado. Son los alacranes, por ejemplo, esa de la imagen de arriba, Stitius, es característico de este alacrán de Sudamérica. Centuroides es el más importante en México, ¿no? Y sur de Estados Unidos, es el más tóxico, ¿no? En México hay muchos alacranes, pero este es el de importancia médica. Botros áspero, la famosa nauyaca. Estas dos de aquí abajo son elápidos, mamba y cobra, pero son de África o Asia. Y las coralillos. Las coralillos son, digamos, podemos decir, endémicas del continente americano. No hay coralillos en Asia ni en África, y aquí no tenemos ni cobras ni mambas, ¿no? Entonces, son algunos de los venenos con los que trabajamos, ¿no? Y como ustedes deben saber, la parte ecuatorial y subtropical eh, de la Tierra tiene muchos animales diversos y que son ponzoñosos, ¿no? Entonces aquí se representan algunos géneros, ¿no? Los centuroides en el norte de América, Tichus en el sur, que son alacranes. Parabutus es otro alacranes en el sur de África. Andróctonos y Leiurus son alacranes muy peligrosos del norte de África y del, digamos, Oriente Medio, ¿no? En India, Hottentotta, ¿no? Con respecto a los bipéridos, que son digamos, las serpientes más que tienen venenos más enzimáticos, son las botros, son auyacas, los crotálidos, ¿no? Las cascabel, vitis en África y X en Asia, ¿no? Y en amarillo están los elápidos, micrurus, que es de todo el continente americano, las najas, que son las cobras, las dendroaspis, que son las mambas, ¿no? Ophiophagus también son un tipo de cobras, y estos son las famosas, se me fue el nombre, son las taipanes, ¿no? Del sur de Asia, ¿no? Bastante, digamos, letales, ¿no? La importancia médica de estos animales es porque mucha gente alrededor del mundo, y sobre todo en las zonas ecuatorianas y subtropicales, pues tienen accidentes, ¿no? Tienen envenenamientos. Entonces, este es un dato del 2012, aunque es bastante, hace 12 años, todavía tiene datos, digamos, extrapolables a este tiempo, ¿no? Entonces, en México, realmente la Secretaría de Salud hace reportes anuales y están entre 250,000 a 300,000 personas picadas por alacrán, ¿no? En el sur solo en México, y en el sur de América similarmente, en el norte de África, en Medio Oriente, China. Entonces hay un registro de por lo menos un millón
de accidentes causados por alacrán en el mundo, ¿no? Aquí lo interesante que vamos a ver más adelante es que los alacranes son especies muy antiguas, yo creo que más antiguas que las serpientes de los lápidos y vipéridos, y sus estructuras tóxicas o de proteínas son bastante, si no diferentes en estructura, diferentes en su estructura primaria. Este es un dato también de los accidentes de envenenamientos por serpientes, ¿no? Eh, También bastante alto. Los mayores accidentes ocurren en África y en Asia, ¿no? Las mordidas y todo esto. Entonces, el generar antivenenos para la gente que sufre estos accidentes de envenenamientos, pues es un tema importante, ¿no? Ahora, con respecto a los venenos, ¿no? ¿Qué sabemos de ellos? Lo que hemos estudiado y lo que se sabe en toda la literatura es que, hablando de estos tres tipos de animales ponzoñosos, los alacranes generalmente tienen un grupo de proteínas tóxicas, ¿no? Que se llaman alfa o beta neurotoxinas según la clasificación. Se parecen mucho, solo su modo de acción es diferente, pero afectan los canales de sodio dependientes de voltaje y su masa molecular es entre 6 y 7 kilodaltones, ¿no? Las neurotoxinas de lápidos, según su complejidad, tienen generalmente dos grupos de proteínas tóxicas, que son las famosas toxinas de 3 dedos, que afectan los canales de acetilcolina, ¿sí? También las fosfolipasas. Las toxinas de 3,2 son pequeñas, parecidas a las neurotoxinas, digamos en el tamaño, y las fosfolipasas son mucho más grandes, ¿no? De 14 a 20 kilodaltones. Y los peripéridos no tienen per se algo bastante tóxico o neurotóxico, aunque hay algunas fosfolipasas en los crotálidos que se llaman las crotoxinas y que se clasifican dentro de un tipo de fosfolipasas, ¿no? Pero los vipéridos tienen enzimas, ¿no? Las fosfolipasas, la serin y las metaloproteasas, ¿no? Que afectan el sistema hemostático, ¿no? Entonces, todas ellas tienen un blanco diferente en cuando tienen a su víctima, ¿no? Y abordaremos poco a poco las neurotoxinas y algo de las enzimas de los vipéridos, ¿no? Los antivenenos comerciales, este es un ejemplo de sueros o de anticuerpos liofilizados en América, ¿no? En Brasil, en México. México afortunadamente tiene dos compañías importantes farmacéuticas que producen antivenenos y Birmex, que ya no produce tanto, y pero se tiene una capacidad, de producción y distribución bastante buena, ¿no? Y otros países de América, como Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, producen su propio anticuerpo, ¿no? Otros países lo importan, ¿no? Y la relevancia de todo esto, pues, en América, el accidente ofídico o alacránico, pues, muchas veces subsidiado cuando alguien tiene una picadura, va a un centro de salud, generalmente no se le cobra por la dosis que se le aplica. Obviamente también se puede comprar en algunas farmacias el veneno para cuestiones de otros tipos de accidentes, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene mascotas, serpientes, o tiene alacranes o arañas y todo esto. Eh, en América, digo, en Latinoamérica, el costo de estos viales puede variar entre 9 a $100, ¿no? En Estados Unidos es mucho más caro, y esto es debidamente por el sistema de salud que tienen ellos, ¿no? De que cada quien tiene un seguro y te atienden siempre y cuando estés asegurado por lo general. Y aunque la dosis de un antiveneno es baja, ¿no? Se puede decir en México puede ser los costos menores a 100 pesos. En Estados Unidos, realmente el beneficio de los distribuidores pues es alto, ¿no? Porque una dosis puede costar hasta más $2,000. Bueno, con respecto a la producción de antivenenos, ¿no? El tema general es utilizar venenos naturales que tienen muchas proteínas. El veneno se extrae de los animales,
¿sí? Se liofiliza, se hacen preparaciones y un protocolo de inmunización en caballos generalmente porque son animales grandes, dan mucho suero, se le puede extraer bien, son dóciles y digamos que los anticuerpos de caballo realmente son bastante buenos a la hora de neutralizar y de reconocer proteínas de ese tipo de venenos, ¿no? Entonces, en un protocolo de inmunización, el sistema inmunitario hace su trabajo y después de tal vez 90 días, ya que tienen suficientes títulos, o se puede probar si el veneno ya neutraliza, se extrae el suero y se separan los anticuerpos, se precipitan, se liofilizan y se hacen las preparaciones, ¿no? Una alternativa es no usar los venenos naturales, sino usar lo que serían proteínas recombinantes. ¿Y esto por qué? Porque muchos venenos tienen proteínas que no son relevantes para la toxicidad, ¿no? Aunque pueden tener un efecto sinérgico. Entonces, mucho del sistema inmune de los animales es distraído por otras proteínas que no son tóxicas, pero que hacen este tipo de distracción inmunitaria y lo que hacen es bajar el rendimiento de los anticuerpos que realmente son importantes para el envenenamiento, ¿no? Ajá. Bueno, entonces hablando de las toxinas recombinantes de alacrán, eh, también digamos que el producir o expresar una proteína hoy en día es fácil, ¿no? Se tienen los elementos, se tiene el conocimiento, los reactivos no son tan onerosos para hacer esto, ¿sí? Las condiciones de un laboratorio, por ejemplo, expresar en Escherichia coli es mucho más fácil que expresar en una célula eucariote, ¿no? Por las condiciones de mantenimiento de estas células o bien por los medios de cultivo que tienen que tener, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es expresar estas proteínas en Escherichia coli. Bueno, pero aquí hay que ver qué proteína hay que expresar, ¿no? Entonces, primero, saber que en México, el, el, el género Centuroides, que es el género del alacrán más de importancia médica y más tóxico, se encuentra prácticamente en la costa del Pacífico y una parte en la parte centro, pero hacia hacia el oeste, ¿no? Obviamente también hay alacranes en el Golfo, en el altiplano y todo eso, pero no tienen estas toxinas que pueden matar, ¿no? Eh, entonces, lo que es importante es saber qué toxinas son las que realmente son tóxicas, ¿no? Y aquí tenemos varias especies de alacranes del género Centuroides y en los venenos de estos, este es un ejemplo de un alacrán que se llama Centuroides suffusus suffusus, que es el famoso alacrán de Durango. Esta es la composición del veneno cuando es separado por cromatografía en fase reversa. La fase reversa lo que hace es separar las proteínas simplemente por una condición hidrofóbica, ¿no? Entonces los más hidrofílicos salen primero y los más hidrofóbicos salen al final. Entonces podemos decir que en estas cromatogramas las moléculas que están saliendo al final son las más hidrofóbicas, tienen aminoácidos más hidrofóbicos y todo esto. Lo interesante de este cromatograma o de este veneno es de que una toxina de ellas, que se denomina CS2, es la que es la más tóxica de todos ellos, ¿sí? Aunque hay algunas toxinas que es la CS4, se han caracterizado hasta la CS10, ¿no? Están en pequeñas cantidades que prácticamente no pintan en el veneno. Entonces, la que es más importante es la CS2 y se han hecho pruebas, ¿no? Del veneno se extraen todas las fracciones, se toman la CS2, se juntan todas esas y se inyectan en ratones y la toxicidad es prácticamente nula, ¿no? Entonces, esta CS2 es una estructura que la vemos acá, tiene 61 aminoácidos, tiene 8 cisteínas que forman 4 puentes disulfuro. Y esta toxina es relevante porque se parece a las toxinas de las otras especies, ¿no? Por ejemplo, a la toxina CN2 de Noxius, de Limpidus tecomanus, de Infamatus, y todas ellas
tienen solamente algunos pequeños cambios. La identidad es arriba del 90% entre ellas, ¿no? Entonces, prácticamente, si uno hace anticuerpos contra esta neurotoxina, ¿sí? Y lo neutraliza, prácticamente va a neutralizar todos los demás y va a neutralizar todos los venenos de centuroides, ¿no? Entonces, esto es interesante porque esta identidad solo se mantiene regionalmente, en este caso del género, del nicho del género, centuroides, ¿no? Entonces, para explicarle lo que hacemos, nosotros tomamos esta estructura, obviamente, traducimos a su forma nucleotídica, ¿sí? Y lo que hacemos es integrarla, clonarla en un vector de expresión. Usamos el PQE30, que tiene un promotor de un bacteriófago. Tiene un tag de histidinas. También le ponemos un tag para cortarlo si necesitamos la proteína madura, porque la CC2 realmente sería toda esta proteína, pero le agregamos un tag de histidinas que son como 8 aminoácidos y otros 4 aminoácidos del factor 10A. Entonces, la proteína de fusión prácticamente puede tener un efecto en la toxicidad eh, para hacer algún tipo de pruebas, ¿no? O durante el plegamiento, ¿no? Eso no se sabe, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, le ponemos el tagistinas para hacer una purificación por afinidad mucho más fácil. Entonces, plásmido se transforma en las bacterias se crecen, generalmente estas proteínas se van a cuerpos de inclusión de la bacteria, que es una forma de la bacteria al no reconocer esta proteína, la desecha y forma estos gránulos. Esos gránulos los disolvemos y las purificamos. Lo que hacemos es una reducción de las puentes de sulfuro y les voy a explicar por qué. Y después realizamos un plegamiento in vitro con un par redox, volvemos a purificar y obtenemos la proteína, digamos, tóxica, ¿no? Algo que es interesante aquí mencionar es, este es un sistema, digamos, heterólogo, en el cual en un sistema nativo, como sería la glándula del veneno del alacrán, al producir esta proteína, la produce en una sola isoforma estructural. La bacteria, al no tener el complejo para plegar correctamente a esta proteína y entonces no sabe cómo es la estructura. Y realmente se va a cuerpos de inclusión. No sabemos si se va en un estado reducido o un estado oxidado, pero lo que sí sabemos que si nosotros hacemos un rearreglo de puentes disulfuro, por ejemplo, aquí tiene en estas líneas rojas, que es el arreglo nativo, ¿no? Por ejemplo, la cisteína 1 con la cisteína 8, ¿no? La cisteína 2 con la cisteína 6, ¿no? Sí, perdón, 5, pero al oxidarse puede haber un reordenamiento de las cisteínas o una oxidación diferente. Entonces, si hacemos las matemáticas, eh, una proteína que tiene 8 cisteínas puede generar teóricamente 105 isoformas, ¿no? Entonces, la cantidad es bastante alta. Y aumentando el número de puentes disulfuro, el arreglo puede ser mucho mayor, ¿no? En otro tipo de proteínas. Entonces, al expresar la proteína en Escherichia coli, nosotros realmente centrifugamos en medio de cultivo, nos quedamos con las células, estas células las lavamos, nos quedamos y las rompemos con una prensa a alta presión y lo que hacemos es liberar los cuerpos de inclusión, los solubilizamos con un agente caotrópico que es el cloruro de guanidinio, ¿sí? Y después observamos si tenemos a la proteína, ¿no? Entonces es una electroforesis SDS. Tenemos los marcadores en el carril 1, en el carril 2 y 4 son células completas, ¿sí? Que se ven todas las proteínas que están en esas células. El carril 5 es eh, la misma bacteria, pero sin el plásmido que expresa la proteína. Y la línea 3
es la proteína que ha sido purificada por afinidad. Entonces podemos ver que esto se refiere a la toxina recombinante, ¿sí? Y estos en la célula, pues es indicativo de esto. Ahora, esta proteína forma, digamos, dímeros o tetrámeros, entonces podemos ver esta escalerita, ¿no? Pero no los forma de manera covalente, simplemente por agregación, ¿no? Lo interesante es que si nosotros tomamos esta proteína, ¿no? El tubito donde salió, y le hacemos la misma separación por fase reversa, ¿sí? Obtenemos todas estas fracciones proteicas, ¿no? Uno esperaría ver una sola proteína, pero aquí obviamente el SDS no te separa las proteínas independientemente por las masas moleculares son muy cercanas, o en este caso, cada una de estas fracciones tiene la masa molecular determinada por espectrometría de masas de 9392.6, que es la masa molecular de la proteína recombinante, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos la masa molecular en todas ellas, la misma, entonces lo que estamos intuyendo es de que se generan múltiples isoformas, ¿no? O isoformas estructurales. Por ejemplo, la proteína o la fracción 4 con la 9, ¿sí? Tendrá un arreglo de cisteínas diferente, ¿no? Y también lo interesante es de que ninguna fracción es tóxica a esta concentración. Cuando esta proteína tiene una LD50 de 3 o 4 microgramos por un ratón de peso de 20 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? Es reducir la proteína con un agente reductor como es el DTT, ¿sí? Y en esta gráfica que está sobrelapada, vemos otra vez las múltiples isoformas que se obtienen acá, y al reducirse con DTT obtenemos una sola fracción proteica, ¿no? Esta fracción proteica tiene una masa molecular con 8, digamos, protones de diferencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como esta proteína tiene 8 cisteínas, ¿no? Al reducirse, cada átomo de azufre genera toma un protón del agua, ¿no? Y aumenta su masa molecular en 8, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos que obviamente no se forman las 105 formas posibles, obviamente por impedimentos estéricos, pero sí se forman una gran cantidad de isoformas que tienen la misma masa molecular y que podemos reducir y después foldear o plegar en condiciones, digamos, controladas con un par redox, que usamos glutatión oxidado reducido, y al plegarlas 24 horas a temperatura ambiente obtenemos una sola fracción, ¿no? Y esta fracción es la recombinante oxidada, que tiene la masa molecular esperada, ¿sí? Pero que aparte es tóxica y puede generar anticuerpos, ¿no? Aquí es interesante porque el sistema celular del alacrán, pues genera nada más esta proteína, ¿no? El sistema, el sistema de Escherichia coli no tiene la capacidad de plegar correctamente esa proteína, ¿no? Entonces, no sé si quieran hacer alguna pregunta, los dejamos al final, todas ellas, ¿no? Si usted está de acuerdo, doctor, al final, por favor. Vale, sí, sí. Bueno, entonces, aquí lo que es importante es saber si esta proteína es la que estamos esperando y está bien plegada. Aquí nos apoyó el doctor Federico del Río del Instituto de Química y obtuvimos la proteína nativa, por decirlo así, y la proteína recombinante. Este es un espectro de protones por resonancia magnética nuclear, y este es un espectro en 2 dimensiones, un NOSI, en el cual vemos los protones cercanos a los carbonos, ¿no? Entonces, aquí están los carbonos de las cisteínas, ¿no? Y lo que es interesante al sobrelaparlos es de que las resonancias se pueden
digamos, sobre la par de las cisteínas, indicando el correcto, digamos, puente disulfuro en la nativa que se encuentra en la toxina recombinante, ¿no? Entonces, esto es una manera de explicar, bueno, cómo las bacterias no pueden producir una sola forma oxidada y por qué tenemos que regresar a la cuestión del plegamiento, ¿no? Bueno, este, como les comentaba anteriormente, o las neurotoxinas de alacrán de diferentes géneros y que son de importancia médica tienen una identidad muy particular. Se parecen mucho, por ejemplo, todas estas son de centuroides, ¿sí? Del norte de América y tienen a lo mucho una identidad muy, 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 muy lejos de estas S2 que tomamos como referencia. Pero las neurotoxinas de Sudamérica prácticamente no tienen identidad o tienen una identidad menor al 50%, ¿no? O las neurotoxinas del norte de África son también poco idénticas a las neurotoxinas de América. Y es por esto de que cada región debe generar sus propios anticuerpos neutralizantes, sus propios antivenenos. O sea, es prácticamente imposible que haya anticuerpos universales para todos los venenos de alacrán que existen en el mundo, ¿no? Y esto va a contrastar cuando lleguemos a la parte de los elápidos, ¿no? Bueno, esto es interesante. Y un ejemplo de esto que hemos hecho es apoyar a la Universidad de Panamá para generar un antiveneno alacránico, ¿no? ¿El por qué? Panamá es un país muy sui generis en el sentido de que confluyen el género Centuroides del norte de América con el género Titius de Sudamérica, ¿no? Entonces, estas son toxinas representativas de los centuroides y de los titius, ¿no? Algo que es interesante en esto es que si las toxinas de titius, del alacrán titius y centuroides, las, este, eh, las sobrelapamos, la estructura tridimensional es prácticamente similar. Una alfa hélice con hojas antiparalelas beta, ¿no? Pero su identidad es de 51 al 40%, ¿no? Y esta es la estructura primaria de ellas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en las S2 conservan ambas los puentes disulfuro y conservan, obviamente, la estructura secundaria, pero lo que no conservan es su estructura primaria. Entonces, en Panamá prácticamente necesitan dos tipos de antiveneno, uno que neutralice a las toxinas de centuroides y otro que neutralice a las toxinas de titios. En Panamá, ellos importan el suero de alacrán de Venezuela, ¿sí? Sin embargo, por razones políticas, esto se ha hecho más difícil para ellos y aparte, en Panamá, digo, en Venezuela usan una especie que se llama Titius discrepans cuando es bastante diferente a los Titius de Panamá, ¿no? Y tienen algunas dificultades en la neutralización de estos venenos panameños, ¿no? Entonces, estos son un ejemplo de alacranes de Panamá. Como les mencioné, tienen ambos géneros, centuroides, géneros de Titius, ¿no? De estos alacranes, eh, con la ayuda de personal académico de allá, colectamos estos alacranes, eh, observamos su composición en los venenos y determinamos las neurotoxinas más letales en estos alacranes. Con la masa molecular, eh, métodos de degradación de Edman y de transcriptómica, obtuvimos las secuencias primarias o estructuras primarias de estas proteínas, ¿no? En este caso fueron 4 que decidimos abordar. Una le llamamos centuroides bicolor 1, que es esta estructura. Todas tienen 8 puentes disulfuro, perdón, 4 puentes disulfuro. El Titius pachyurus de Panamá,
Seleccionamos 2 de ellas y una de un titio serrazul, que también es un alacrán peligroso de allá. Con estas neurotoxinas, lo que hicimos fue también generar clonas y plásmidos que expresaran esta proteína, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo de ellas, la de Titius pachyurus, ¿no? Usamos el mismo protocolo de expresión, purificación, plegamiento. Sin embargo, en estas fue para, la toxina de Titius fue muy difícil plegarla. Entonces, este es un sobrelavamiento de 2 cromatogramas por fase reversa, uno usando una columna C18, que es una columna que tiene sílice y 8 carbonos pegados a ella, que usa para la separación, y una columna de bifenilo que tiene pues el sílice y el bifenilo. Y también la misma proteína se puede generar aquí 2 isoformas cuando tiene mucho más de ellas, ¿no? Sin embargo, aquí obtuvimos la proteína que tiene más activa, ¿sí? No sabemos si realmente es la toxina nativa, pero fue la más activa. Y así fue con todos los titios, y con centuriones logramos obtener la proteína plegada, ¿no? Con estas neurotoxinas, que fueron 4, inmunizamos conejos, ¿no? Fue para determinar la prueba de concepto de que se podía generar un anticuerpo neutralizante con estas 4 neurotoxinas, ¿sí? Y después de 90 días del protocolo de inmunización, estas son gráficas de reconocimiento de los venenos. Por ejemplo, el origen de estas neurotoxinas son de Titius pachyurus, de Titius serrazul y de Centauroides bicolor, ¿no? Y los anticuerpos generados contra estas neurotoxinas pueden reconocer, obviamente, a los mismos venenos de donde son origen, y otros, ¿no? Titius festae, Titius tenes y Centauroides granosus, ¿no? Otro ejemplo de reconocimiento es este es un GLCDS de diferentes venenos, ¿sí? Los venenos de alacrán tienen una gran cantidad de proteínas de bajo molecular, donde están también las neurotoxinas que son letales o tóxicas. Y el de acá es un Western blot, transfiriendo estas proteínas a una membrana y utilizando el anticuerpo que utilizamos para reconocer. Entonces, obviamente, los anticuerpos reconocen estas proteínas de bajo peso molecular, que seguramente son las neurotoxinas de esos alacranes, ¿no? Pero la prueba más importante son las pruebas de neutralización. Entonces, se utilizan ratones a los cuales se les reta con veneno, y veneno con el anticuerpo que, que se obtuvo, ¿no? Entonces, un ejemplo de el reto a diferentes concentraciones de anticuerpo del veneno de Centauroides bicolor y el veneno de Titius pachyurus, ¿no? Entonces, a grandes dosis de veneno con poco anticuerpo, ¿no? Pues tomamos 4 ratones, ninguno sobrevive, ¿no? Igual para acá, ¿sí? Obviamente manejamos los controles hasta llegar a una concentración de anticuerpo en los cuales los ratones, los 4 ratones o el grupo de ratones sobreviven, ¿no? Entonces, esta es la concentración a la cual se determina lo que es la dosis neutralizante 50, ¿no? Y el dato que obtuvimos fue que en este trabajo que hicimos con la Universidad de Panamá, 364 microgramos de veneno de Titius pachyurus puede ser neutralizado con 1 mililitro del suero que obtuvimos de los conejos, ¿no? Y esta es una comparación con un antiveneno mexicano, que es el acramín, y otro de Brasil. Brasil produce antiveneno contra Titius, y el de la Universidad de Venezuela, ¿no? Entonces, la cantidad neutralizante obtenida en los conejos es comparable con los antivenenos comerciales, y es mucho mejor que el veneno de Venezuela, ¿no? Entonces, es un ejemplo cómo podemos obtener proteínas recombinantes, ¿sí? Y utilizarlas como inmunógenos
para generar suelos. Entonces, este es el ejemplo de los alacranes. Ahora, pasando al de los elápidos, ¿se acuerdan? Los elápidos tienen generalmente dos tipos de proteínas tóxicas, ¿no? Las que son de 3 dedos y las fosfolipáceas. Y estos son ejemplos, las coralillos de América, las mambas y las cobras. Y este es una coralillo de Colombia, que es la mipartitus, ¿no? Bueno, estos son ejemplos también de separación en fase reversa de diferentes venenos de coralillo, de cobra de África y cobra de Asia, ¿no? Aquí lo interesante es que en este cromatograma, este recuadro marca las proteínas que le llamamos de 3 dedos, que son estas, ¿no? Y asemejan a 3 dedos y tienen 4 puentes disulfuro. Sin embargo, algunos venenos tienen alto contenido de toxinas de 3 dedos y poco, como en este caso, de fosfolipasa. Las fosfolipasas, que son proteínas mucho más grandes y tienen más aminoácidos, eluyen a tiempos más largos en este tipo de separación en fase reversa, ¿no? Y este es un ejemplo para que vean la composición de algunos de estos venenos. Esta es otra comparación de los venenos de Sudamérica, que son más ricos en neurotoxinas de 3 dedos que los venenos de coralillo del norte de América, ¿no? Como México o Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí comparando este Micrurus surinamensis con este Micrurus laticoralis de México, laticoralis tiene prácticamente nada de neurotoxinas de 3 dedos y tiene muchas fosfolipasas, ¿no? Y el surinamensis es prácticamente neurotoxinas de 3 dedos. Esto es importante porque en el trabajo que hicimos, los anticuerpos que neutralizan las toxinas de 3 dedos pueden neutralizar venenos completos que son más ricos en neurotoxinas de 3 dedos que en fosfolipasas. Aquí lo interesante de estos venenos de lápidos es esto. Aquí en esta parte tenemos especies de África, de Asia y de América. Si ustedes ven el alineamiento de estas neurotoxinas de 3 dedos, todas ellas mantienen, al igual que en los alacranes, una identidad en la posición de las cisteínas, ¿no? Que forman los puentes disulfuro. Y la identidad entre todas ellas, desde África a América, no baja del 70%, ¿no? Si lo comparan con la otra tabla que les mostré, en que las neurotoxinas de alacranes son menos idénticas. Aquí pasa lo contrario. Los elápidos tienen neurotoxinas de dedos que se mantienen independientemente de la región geográfica donde se encuentren, ¿no? Entonces, tomando como base esto, de que se parecen las neurotoxinas de 3 dedos de mambas, cobras y coralillos, lo que generamos fue una neurotoxina consenso. ¿Qué es esto? Simplemente dijimos, de estas neurotoxinas, en el primer aminoácido más favorecido es una metionina, entonces pusimos una metionina. En esta aminoácido, en esta posición, el más favorecido es una treonina, pusimos una treonina, ¿no? Entonces, y realmente creamos teóricamente esta proteína consenso y después de eso, lo que hicimos fue, mediante la transcripción reversa, generar oligonucleótidos de secciones y mediante PCR unirlos hasta tener nuestra neurotoxina consenso, purificarla, clonarla en el vector PQE30 y transformarla en bacteria. Entonces, esta es una neurotoxina que no se encuentra en la naturaleza, ¿no? Realmente la creamos, ¿no? Pero siendo una neurotoxina, la expresamos de la misma manera y, eh, y esta se pudo separar muy fácilmente. Este es el ejemplo de un cromatograma de fase reversa. Esta es la neurotoxina, estos son geles SDS de las células con la neurotoxina expresada y aquí está la neurotoxina purificada y aquí mucho más limpia. Esta neurotoxina tiene
una LD50 o una toxicidad semejante o promedio a las neurotoxinas de las cuales la creamos, ¿no? Entonces, es una toxina que no se encuentra en la naturaleza, pero es tóxica. Su estructura secundaria es parecida, ¿sí? Aquí la comparamos con una neurotoxina de un elápido de África y mantiene la estructura secundaria. Y aparte, puede bloquear los canales de acetilcolina, ¿no? Este es un control y este es un washout en presencia de 5 micromolar de neurotoxinas, de esa neurotoxina consenso, ¿no? Esta neurotoxina, lo que hicimos fue expresarla en mayor cantidad en un reactorcito, tener suficiente proteína y con ella realmente lo que hicimos fue inmunizar caballos. Esta vez sí fue interesante inmunizar caballos porque una compañía estaba interesada en saber si esto podría funcionar, ¿no? Entonces, con 6 miligramos de esta neurotoxina, consenso, inmunizamos caballos por 7 meses, ¿no? Esta es la evolución de los títulos. Realmente suben y luego caen después de una maduración de ellos, ¿no? Este es el ejemplo de la extracción de la sangre de caballos. No sé si alcanzan a ver, aquí hay digamos, la parte de los glóbulos rojos que se va sedimentando. Es de la parte del suero. El suero se extrae, se purifican los anticuerpos y toda digamos, la pastilla de glóbulos rojos se vuelve de manera aséptica, meter al caballo nuevamente para que no sufra, ¿cómo se llama? Eh, Tenga algunos problemas de salud, ¿no? Bueno, entonces, estos anticuerpos que obtuvimos de los caballos los retamos con diferentes venenos de elápidos de América, que son todos los micruros, las mambas de África, que son Dendroaspis, y las cobras, que se encuentran tanto en Asia como en África, e inclusive las retamos con un elápido marino, ¿no? Y, y también con neurotoxinas puras, ¿no? Eh, no sé si alcancen a ver, y aquí fue interesante, es de que los anticuerpos que fueron creados con una sola neurotoxina pueden neutralizar algunos venenos de micrurus, como son estos, ¿sí? Pero algunos otros no los neutraliza. Generalmente, tal vez no los utiliza porque tienen también una alta composición de fosfolipasas, de los cuales no, eh, no generamos anticuerpos, ¿no? Este es un zoom de todas las najas que probamos, ¿no? Entonces, muchas de las cobras son neutralizadas con un anticuerpo que solo reconoce a una neurotoxina de 3 dedos, ¿no? Y obviamente algunos venenos no fueron neutralizados, que se necesitaría tener anticuerpos también contra las fosfolipasas. Y en algún proyecto hace 3 años generamos también eh, aquellos sueros que son bajos en anticuerpos contra neurotoxinas de 3 dedos, los hacemos acompañar con neurotoxinas que neutralizan estos 3 dedos y esos antivenenos de fosfolipasa se recuperan, ¿no? Entonces, esto ha sido interesante. Este, bueno, este es el trabajo que hicimos con los elápidos, ¿no? Y finalmente, los bipéridos. Los bipéridos son venenos más complejos, ¿no? Este es un ejemplo de la famosa Botrops o Nauyaca. Y pues tiene proteínas más grandes, ¿no? Las sinoproteasas y las metaloproteasas, y afectan el sistema hemostático, ¿no? El veneno de las botros es mucho más complejo. Aquí es una separación por fase, por exclusión molecular, y de estas exclusión molecular, la fracción 1 la pasamos por fase reversa, aunque no es muy conveniente porque las proteínas son demasiado grandes que a veces se quedan realmente atrapadas en la columna. Pero aquí podemos ver las fosfolipasas, las seninproteasas, las metaloproteasas y otro tipo de proteínas que tienen las serpientes, ¿no? De este veneno
de esta serpiente es una Botrops de, del Brasil, entre frontera Brasil y Estados Unidos, que nos pasaron, y perdón, entre Argentina y Brasil, que nos pasaron la glándula de una de ellas. Obviamente, esta serpiente se anestesió y como tienen dos glándulas, se hizo una cirugía para extraer una y de esa extracción de esa glándula generamos un banco de cDNA, de transcritos, ¿no? Y obtuvimos las secuencias, los nucleótidos son más fáciles de secuenciar y obviamente traducimos aminoácidos y obtuvimos las secuencias de una fosfolipasa, que llamamos recombinante Botros amilitoides fosfolipasa, metaloproteasa y serinproteasa, ¿no? Esta es la secuencia de ellos. Eh, Algo que es interesante es un ejemplo de estructuras de ellos, ¿no? Por ejemplo, la serinproteasa tiene 6 puentes disulfuro y puede generar 10.395 isoformas estructurales teóricamente, ¿no? La fosfolipasa tiene 7 puentes disulfuro y puede generar más de 100.000 formas estructurales, ¿no? Entonces, la complejidad para generar proteínas, eh, digamos, viables es también difícil, ¿no? Sin embargo, estas también las volvimos a expresar en la bacteria E. coli. Este es un ejemplo de las proteínas recombinantes de la fosfolipasa. Obtuvimos tres isoformas, ¿no? Las 3 isoformas tenían actividad de fosfolipasa, ¿no? Esta es la fracción 1, la fracción 2, la fracción 3 y un control que es un Micrurus fulvus. Su estructura, su estructura secundaria, la de la fracción 3, aunque tiene actividad fosfolipasa, su estructura no es tan parecida a una, a una fosfolipasa nativa que es esta. Entonces, para la inmunización, nada más nos decidimos por la fosfolipasa número 2, que fue la más, digamos, la que tuvo la fracción más nítida en la separación. También expresamos a una serinproteasa y esta metaloproteasa. Estas son estructuras secundarias de las 3 proteínas recombinantes, ¿no? Y aquí lo que muestra estructura secundaria es un alto contenido en estructuras alfa hélice, ¿no? Y con estas 3 proteínas también inmunizamos, en este caso conejos, ¿no? Obtuvimos anticuerpos. Los anticuerpos reconocen varios venenos de diferentes nauyacas, por ejemplo, de Botrus asper, Botrus alternatus, Botrus diporus, Botrus yaracuzu, el veneno de donde salieron estas 3 proteínas, ¿no? También aquí está. Y obviamente reconocen con mayor afinidad a las proteínas recombinantes, ¿no? Que estas obviamente fueron las utilizadas para inmunizar conejos. Bueno, un grupo de conejos. Sin embargo, la prueba de neutralización, aunque neutraliza el veneno de esta Botros amoditoides, lo neutraliza con una gran cantidad de anticuerpos, ¿no? Con 13 miligramos, ¿no? Entonces, 13 miligramos, si lo comparamos con antivenenos comerciales, por ejemplo, en este caso, los anticuerpos del conejo se necesitan 203 miligramos, ¿no? Prácticamente un cuarto de gramo de anticuerpo para neutralizar 1 miligramo del veneno de esta, eh, de este bipérido. Y un antiveneno comercial que es obtenido en caballo, se necesita 10 veces menos o 10 veces o 100 veces menos de anticuerpo para neutralizar también 1 miligramo de estos, de estos eh, venenos de Botrops, ¿no? De este bipérido. Entonces, digamos que en el trabajo que hemos hecho nos ha ido bien con los alacranes, nos ha ido bien con los elápidos, y esta parte de los bipéridos, pues le tenemos que meter más trabajo, ¿no? Entonces, como conclusión, es las proteínas tóxicas, en este caso de estos animales ponzoñosos que son ricas en cisteína, que son recombinantes, tienen que estar bien plegadas para usarse como inmunógenos.
para generar anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y se puedan formular antivenenos comerciales o complementar a los mismos en el caso de los anticuerpos contra la toxina de tres dedos, ¿no? Las ventajas de este tipo de expresión de neurotoxinas es que se tienen niveles más altos de reproducibilidad, se tiene independencia de fuentes naturales, ¿no? Hay gran respuesta de anticuerpos solo a proteínas tóxicas que son relevantes del veneno, sin distracción de otras proteínas que sean irrelevantes. Y las desventajas eh, depende mucho del tipo de veneno que se quiera neutralizar, ¿no? Como por ejemplo los bipéidos producir eh, eh, enzimas como metaloproteasas o sinoproteasas bien plegadas, es bastante complicado como vimos. Obviamente hay que estudiar más este tipo de plegamiento y cómo se realiza, o utilizar otro tipo digamos, reactivos o sistemas de plegamiento in vitro, ¿no? Eh, los plegamientos incorrectos generan anticuerpos de baja afinidad, lo que puede ser peligroso, ¿no? Porque un anticuerpo de baja afinidad, en vez de atrapar la proteína tóxica, simplemente le da más tiempo en el cuerpo, y entonces obviamente tiene mayor efectos tóxicos, ¿no? Y algo que también estamos trabajando con respecto a todo lo que ha salido aquí es resolver cómo es el plegamiento correcto, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la bioquímica o sobre Levinthal o Anfinsen, ¿no? El ejemplo de la RNasa, de que la reducía, la plegaba, veía los caminos del plegamiento y todo eso. La RNasa es una proteína, digamos, en el cual Anfinsen tuvo suerte de encontrársela, ¿no? Así como nosotros hemos tenido suerte de encontrarnos estas proteínas de alacrán que se pueden plegar fácilmente, ¿no? Tanto la RNasa como esta de alacranes que les enseñé al principio tiene 4 puentes disulfuro, entonces se le puede estudiar muchísimo, ¿no? El problema son otro tipo de proteínas que no siguen el plegamiento como Anfinsen, ¿no? Son proteínas que generan otras isoformas, y hay que ver qué aminoácidos están involucrados en generar otros caminos al plegamiento, ¿no? Entonces, eh, hoy día se resuelve un plegamiento y dicen que está resuelto porque hay varios programas, AlphaFold y todos estos, en los cuales tú puedes plegar in silico, ¿no? Pero ya en cuestiones reales, el plegamiento todavía tiene mucho que dar a la bioquímica, ¿no? Pues eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Este es el auditorio de Estudio de Biotecnología. Estos son los estudiantes que están en laboratorio, ¿no? Que han pasado, y algunos todavía se mantienen de maestría, doctorado, y algunos técnicos, ¿no? Y pues gracias a los apoyos de financiamiento de PAPID y de CONACYT. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corso. Qué interesante tema, sobre todo porque, si mal no recuerdo, la Organización Mundial de la Salud considera al envenenamiento por mordeduras de serpiente venenosa como enfermedad desatendida, ¿cierto? Sí, así es, así es. Entonces sí Entonces, sí, es, el problema de los antivenenos es de que en las regiones tropicales, aunque hay muchos envenenados, digamos, la distribución a esas regiones es muy deficiente, o muchas veces eh, el antiveneno tiene que estar subsidiado, ¿no? Porque el bajo salario per cápita de las personas no da para ir a comprarlos a las farmacias y todo esto. Entonces, aunque es un problema desatendido, todavía hay mucho que trabajar en ello, ¿no? Sí. claro, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar directamente, o pueden escribir su duda en el chat, como guste. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. ¿Ya han usado otro sistema para expresión como
alguna levadura o algo para corregir esto del plegamiento? Sí, usamos la Pichia pastoris para unas proteínas, no nos funcionó. La verdad no nos funcionó, no se plegó bien y aparte en los únicos experimentos que hicimos salió glicosilada, entonces era un problema eh, Pichia para este tipo de neurotoxinas. Y otro problema es la transformación, el generar la proteína dentro del genoma de Pichia. Muchas veces nos fue muy complicado, no tuvimos la habilidad para trabajar, no nos ha funcionado. Lo que hemos hecho es, en Escherichia coli existen varias cepas, que la origami, que la BL21, que la ártica, que la shuffle, y todas ellas tienen algún extra, ¿no? Que una chaperona, que no sé, que es deficiente en alguna proteasa y todo eso. Entonces, generalmente lo que hacemos es, cuando expresamos, tenemos una batería de cepas de Escherichia coli, ajá, y eh, vemos en cuál de ellas se expresa mejor en rendimiento y muchas veces vemos si algo de la proteína se queda en el citosol de la bacteria. Cuando está en el citosol, quiere decir que de alguna manera la proteína encontró la forma de plegarse y se mantiene en el citosol. Entonces ya extrayendo el citosol es mucho más fácil. Pero no siempre es el caso. Generalmente las que hemos trabajado, digamos el 95% se van a cuerpos de inclusión y solo hemos tenido suerte en estas de lápidos y en algunas de otro tipo de neurotoxinas de araña. Muchas gracias, doctor. Sí, Estuvo muy interesante. sí. Felicidades. Gracias. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Doctor Landa, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante la plática. Yo tengo dos preguntas. Una relacionada a inmunología. ¿Por Ajá. qué se menciona anticuerpos neutralizantes? ¿No pueden ser anticuerpos de cualquier otro tipo? O sea, IgG, IgM, o sea, ¿por qué Sí, darles la característica de neutralizantes y estos van a ir de todos modos como complejo a los sí, macrófagos y ser destruidos? claro. Tiene razón. Nosotros hacemos la diferencia entre neutralizantes y no neutralizantes, por decirlo así. Obviamente, los neutralizantes pueden ser IgGs, IgMs, y puede haber otro tipo de anticuerpos que realmente atrapen la neurotoxina y la lleven a estos macrófagos y la degraden. Lo que hemos visto es, por ejemplo, cuando inmunizamos, obtenemos anticuerpos. Y la mayoría de esos anticuerpos no los purificamos con base a la neurotoxina problema, sino que purificamos todos, ¿no? Entonces, en ese todo hay anticuerpos que no reconocen a la proteína o reconocen otra cosa o son parte de otra cuestión del conejo, y tenemos los anticuerpos que reconocen a la proteína. Y el, y el reconocimiento que vemos en estas gráficas de títulos no signifique que neutralice, porque hemos tenido proteínas que inmunizamos y los anticuerpos la ven, como en estos geles de Western blot, o los vemos en los ELISAs, pero no neutralizan, ¿no? No son capaces, al retarlos, el ratón se muere, ¿no? Entonces, sin saber mucho de inmunología, lo que predecimos es que son anticuerpos de baja afinidad, que obviamente los tendremos que comprobar con otro tipo de ELISAs o con un Viacor y todo eso. Entonces, hacemos la diferencia simplemente en no neutralizantes o que reconocen, y realmente los anticuerpos que neutralizantes son aquellos que realmente salvan al ratón de ser intoxicado, ¿no? Sí. Ok. Mi segunda pregunta
es en base, está interesantísimo porque tiene muchas cisteínas, Sí, tu proteína. Y, ajá, y para tener una sola forma que sea la funcional, ¿no? Que sea sí, la toxina correcta, sí, pues sí, es muy interesante cómo se está plegando, cómo la están plegando, ¿no? sí, O sí, sea, sí, para tener una sola forma o dos o tres formas que sean funcionales, ¿no? sí, O sí, sea, sí. eso, Mire, ajá, eso lleva a que a lo mejor hay que estudiar el papel de la función de la glándula, de la célula que produce esto, ¿no? Porque podría estar generando chaperonas que sean ujú, muy específicas de ese claro. tejido, ¿no? Y que podrían ayudar al plegamiento, ¿no? De esta. Sí, no, como usted dice, es muy interesante y aparte es lo hermoso, bonito de la naturaleza, ¿verdad? Porque de esas posibles isoformas, solo una es la indicada, ¿no? Cuando nosotros hacemos la separación del veneno, no vemos la misma masa molecular con un tipo de retención diferente, como vemos aquí en esto, ¿no? Simplemente es una proteína la que produce la glándula, utilizando, no sé, como usted dice, chaperonas, o puede ser que el citosol de la glándula, de la célula glandular que produce esto, tenga, tenga un par redox o tenga un pH o unas proteínas, llámeles chaperonas o no, que ayuden a que se pliegue correctamente, ¿no? Entonces habría que estudiar, como usted dice, qué tiene esa célula que hace que genere nada más una proteína, ¿no? La otra cuestión es lo que les comentaba. Anfinsen se topó con la RNasa, hizo con eso, obtuvo su premio Nobel y todo esto, ¿sí? Pero si se hubiera topado con una neurotoxina de Titius y todo esto, ¿sí me entiende? O sea, sería otro papel, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando hoy en día es, hay un trabajo que estamos haciendo con un estudiante, es esta proteína que les mostré de la de Titius y de la CC2, que son alacranes de Norte de América y Sur, tienen una identidad del 50%. La CS2, la esteroides, se foldea perfectamente como una RNasa. La otra no se ha podido lograr bajo las mismas condiciones, ¿no? Las mismas condiciones y no se plega. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Lo que estamos haciendo es metiendo loops o cambiando aminoácidos en la TC1 y en la CS2 para saber cuáles son los aminoácidos responsables de este mal plegamiento. Y todo indica las prolinas, ¿no? Pero es una labor bastante ardua, andar creando eh, neurotoxinas y andarlas probando, ¿no? Pero es lo que es donde nos hemos metido, buscar qué aminoácidos son los responsables del buen plegamiento o del mal plegamiento de una proteína. ¿No? Ahora, el problema que podemos llevar es cuando encontremos ese aminoácido y logremos plegar, ver si ese aminoácido que cambiamos también no le quita actividad tóxica o actividad biológica a la proteína, ¿no? Pero por ahí va. Claro. No, pues muy interesante. Muchas Gracias por... gracias. Sí, Gracias, doctor. Voy a leer una de las preguntas del sí. chat. Desde Ajá. Olivia Reynoso, dice, ¿han identificado modificaciones post-traduccionales en las proteínas venenosas? Este, de forma nativa, sí. Algo que es interesante y no les platiqué, el C-terminal está en forma de amida, ¿no? Entonces no tiene el carboxilo. Entonces, una modificación postraduccional de estas neurotoxinas es, algunas de ellas tienen esta amidación, no todas, ¿no? Es la única modificación postraduccional de la proteína nativa. Obviamente, en piquia son modificaciones, pero por cuestiones de expresión heteróloga en esas células, ¿no? De glicosilación y todo eso. Pero nativamente solo se encuentra esta amidación. Y esta amidación no es importante para el plegamiento porque la CS2 que expresamos, la expresamos en su forma carboxilo y se plega bien y tiene actividad. Sí tiene menos actividad que la nativa. Es decir, la
la amidación le da un extra de toxicidad a la proteína nativa, como 2 veces más tóxica. Ok, y hay un comentario después de esta pregunta. Dice, las modificaciones posttransduccionales en el esqueleto carbonado de las proteínas dan estabilidad. Eso Ajá. podría dar la interacción correcta entre los puentes de cisteína. Sí, pero no tenemos posttracciones en el esqueleto carbonado. No existen en las neurotoxinas. Solo la única modificación posttraccional es en el C-terminal de algunas, no todas, de algunas toxinas de alacrán, ¿no? Y de lápidos también. Ujú. Y esta modificación, esta amidación también me parece que es una manera de proteger a la proteína de carboxipeptidasas, ¿no? Realmente cuando la toxina va a un animal o a algún otro sistema, se inyecta una manera de neutralizar la toxicidad por el sistema donde fue inoculada es que las carboxipeptidasas empiezan a comerse como un papa, ¿no? A las proteínas y las desactivan. Claro. Hay una mano levantada. Es el doctor Adolfo Cruz. Adelante, doctor, por favor. Hola, muy buenos días. Antes que nada, pues excelente presentación, muy interesante, doctor Corso. Gracias. Bueno, mi pregunta va encaminada a si han intentado inmunizar péptidos, nada más los más conservados de las toxinas, para evitar como el estar inmunizando toda la proteína completa, y nada más identificar algunos Sí, epítopos sí, sí, conservados y que sean sí, inmunogénicos. sí. Y eso va también con respecto a la pregunta de neutralizantes y todo eso. Sí, hay muchos trabajos sobre eso, de hacer tándems o Ujú. secciones de péptidos. Y nosotros no lo hemos hecho. Lo hicieron una vez en el laboratorio de Lurio Alposani y lo que generó esto fue anticuerpos que reconocen pero que no neutralizan o que generan baja afinidad. Entonces era interesante y de ahí la cuestión o la idea tal vez simplemente de concepto o semántica de anticuerpo neutralizante. Que los anticuerpos que se generaron con estos péptidos, en lugar de retardar o de salvar al ratón, o se moría más rápido. ¿Sí me entiende? ¿Qué es esto? De alguna manera estos anticuerpos, los que le comentaba, tienen baja afinidad por estos epítopes y lo que hacen es dejar más tiempo a la neurotoxina en el sistema linfático o sanguíneo del animal, ¿no? Entonces, se moría más rápido. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y también con un mal plegamiento te puede dar un epítope irregular, ¿no? Entonces, puedes generar anticuerpos de baja afinidad que en lugar de mejorar la capacidad de un anticuerpo, la empeores, ¿no? Ok, sí, es que, bueno, hay unos programas que precisamente lo que mencionaba al final de su presentación, que predicen los epítopos conformacionales y epítopos lineales que son Mm. más inmunogénicos. Entonces, no sé si se ha tratado de ir dirigido contra esa región más inmunogénica y que quizás dé alguna respuesta que sí sea neutralizante. Sí, no, de hecho sí conozco la teoría y hay varios artículos referentes a estos, ¿no? Y bueno, sí hay artículos que dicen que sí generan anticuerpos. Por ejemplo, los brasileiros, ellos tienen mucho trabajo, tienen una sociedad de toxinología muy, muy, muy grande y fuerte en investigación y han hecho este tipo de ¿cómo se dice? Sacar estos epítopes, generar anticuerpos y ellos eh, reclaman que sí hay anticuerpos neutralizantes, pero la compañía que produce el anticuerpo contra alacranes y otra que es el Butantan se mantiene ¿cómo se llama? Con el sistema
que mostré anteriormente, igualmente en México, ¿no? De utilizar proteínas naturales. Aunque existe en México, esta compañía Silanes que hicieron una propiedad intelectual, me parece, con el doctor Alagón, y viene a colación con esta pregunta que está aquí trabajando con veneno de arácnidos, con la araña reclusa, la brown spider, que le llaman, o la loxóceles. La loxóceles tiene una enzima que es la esfingomilinasa, que es la que es activa. Esa esfingomilinasa es la única proteína tóxica del veneno de loxóceles, ¿no? Entonces, la producen recombinantemente, ¿sí? Y generan anticuerpos de caballo contra este inmunógeno, contra esta esfingomilinasa, y Silanes se llama Loxmin, el producto, y es un antiveneno obtenido de este arácnido, para este arácnido que es la loxóceles. Okay, perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Creo que ya contestamos la pregunta de la doctora Fran acerca de si están trabajando con arácnidos. Sí, también para completar, sí, aquí el autor de Alejandro trabajó con esfingomilinasa y ahora trabaja con el Atrodectus, que es otro arácnido, que es la famosa viuda negra, ¿no? La araña esta, la capulina. Y ahí este arácnido produce la trotoxina, que tiene una masa molecular creo que de 80 a 90 kilodaltones, y ellos sí han hecho esto de los epítopes, como mencionó anteriormente, pero todavía no es concluyente el trabajo. Es una proteína demasiado grande para expresarla, ¿no? Y una vez trataron de expresarla en un sistema de células CHO, pero estas células CHO también son muy proteolíticas, entonces uno veía la expresión y veía muchas banditas por Western blot de que hacía pedazos a la trotoxina, ¿no? Entonces, una manera es tal vez generar recombinantemente, si no péptidos, proteínas de tamaño más grande, de epítopes de esta trotoxina, e inmunizar animales a ver qué resulta, ¿no? Claro, gracias. Ya por último, es un seminario muy interesante y quedan muchas dudas, pero el tiempo se nos está acabando. Bien. Antes de leer la última, les Ajá. comento que ya en el chat publicamos el código de asistencia para que bajen sus constancias. Y bueno, la última pregunta, ¿están patentados algunos de los antivenenos que Sí, trabajan? aquí en la UNAM, realmente tratamos, ¿no? Obviamente pasa por un comité para decir si es favorable o no. Patentamos la del elápido, esta de la Consenso, y el grupo patentó varias recombinantes de alacrán, de Sufusus y de otras, y recientemente solicitamos una para estas proteínas de fosfolipasa, ¿no? Que fue la mejor cita del último que obtuvimos de los vipéridos, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí, tenemos ya patentadas que ya fueron dadas y otras estamos en el proceso de solicitud. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos otra vez por este No, tema gracias a ustedes. tan interesante y bueno, pues Gracias. ojalá en un futuro próximo, ¿no?, nos haga favor de compartir más conocimiento acerca de este tema. Sí Vale. quedaron muchas dudas. Bueno, pues gracias también a todos los asistentes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, buen día. Ya, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Bye. Gracias, hasta luego.